A ver si lo están. Pedro Green y Lucía María Liceri Martínez. No, ¿alguien los conoce? Yo conozco a Pedro, está en nuestro grupo del DP. Bueno, ¿hoy viene? Creo que sí, siempre viene. Bueno, ¿Le notifico algo? sí, tengo que hablar un momento con él. Ah, ok. Bueno, arranquemos con la clase. Como siempre, los voy a torturar con esto hasta que sea parte de su ADN. Ciclo de ciencia de datos. Definimos el problema. Acá no está, pero entre la definición del problema y la ingesta de datos que hacíamos, definíamos las métricas más apropiadas para resolver este problema. Después teníamos un ciclo que era una iteración entre ir detectando datos, ir extrayendo los datos para el proceso de ciencia de datos y la preparación. Ahí teníamos tres etapas más o menos, podemos definir, o cuatro etapas. Extracción o reconocimiento de potenciales orígenes de datos, exploración de datos, EDA, Exploratory Data Analysis, limpieza de datos, Feature Engineering. Ese proceso es iterativo. Esas tres, todos los ítems tienden a ser iterativos, ¿no? Pero específicamente esos cuatro que les acabo de nombrar, en las primeras etapas, trabajan como un tándem. Se van repitiendo en el tiempo. Estamos uno atrás del otro. Iteración tras iteración. En un momento vamos a tener un dataset preparado por nosotros. Recuerden, por ejemplo, algo que nos pasó en el día de ayer. Uno tiende a creer que los datasets los tiene, que recibe los datos medianamente armados. Estoy dirigiendo una tesis en la Universidad de Valencia de un muchacho que trabaja en una refinería. Es una tesis, un posgrado, una maestría en ciencia de datos. Entonces, como yo soy uno de los profesores que dirigen tesis, me, y tengo los temas, está mi tema que es el, de, el del petróleo y el gas y todo lo que sería energía. Por eso me toca este muchacho. Trabajar, elige, nos contactamos, empezamos a trabajar. Al margen de que tiene un error de apreciación, pobre, porque está estudiando, pero siempre está trabajando. Entonces, tenés que hablar con tu jefe para que te den tiempo para poder estudiar. Estás en el último paso de la maestría. Tenés que tener un poquito de tiempo. Pero ese comentario es lo que va a hacer, miren qué interesante. En un oleoducto pueden circular varios productos, ¿viste? O sea, fácilmente para que lo entiendan. Puede,
circular gasolina, nafta común, super, premium, gasoil en distintos momentos. Ellos tienen toda una red por España y esa red eh, después llega a terminales, que es donde van al camión, al camioncito que vemos nosotros en la ciudad, que termina en la estación de servicio. Bueno, ellos tienen la parte de refinación y después él trabaja en la parte de el pipeline, de las tuberías, ¿no? De las cañerías que se van por, no por todo, ellos no tienen toda España, pero tienen gran parte y son los oleoductos. Y, y por esos lugares pasan distintos tipos de combustible. Para que eso funcione, cada tanto, kilómetros, metros, depende, cientos de metros o algunos kilómetros, según la geografía, varias cosas, hay estaciones de bombeo. ¿Qué es una estación de bombeo? Es una estación donde tienen unos pequeños tanques, van recibiendo el combustible y bombas eléctricas lo reinsertan en la cañería para que llegue, ¿no? Porque si no, no llegaría de un lado al otro. Y eso tiene un costo del consumo de electricidad de las bombas, más un costo de mantenimiento de las bombas, hay un rendimiento por tipo de bomba, bueno. Y él quiere hacer un dataset, un modelo, disculpen, que prediga en función de lo que se envía habitualmente, porque tiende a haber algún modelo, alguna rutina en el envío, ¿no? En la frecuencia de envío de distintos combustibles a distintas partes, poder predecir cuál va a ser el costo que van a tener para, no sé, la próxima semana en la distribución del combustible. Y eso, que parece simple, tiene dos o tres complicaciones y cosas que, aunque ustedes no lo crean, no están. En primer lugar, la empresa, que es la empresa más grande de España que hace eso, no tiene ese modelo. Ellos no saben cuánto le va a costar, cuánto consumen en el transporte de los combustibles. Lo saben ex post, pero no lo saben ex ante. Tampoco saben si pueden optimizar algo, porque una de las consecuencias de hacer este modelo, además de predecir cuál va a ser el costo, fíjense, el resultado final del modelo es una predicción, ¿no? Es un algoritmo, una regresión, una predicción de lo que tendría que pasar. Pero hay en el medio un resultado intermedio, un producto intermedio tan valioso como el objetivo final. Y eso es lo que pasa por lo general en los procesos de ciencia de datos, que se encuentran productos intermedios que hasta este momento ni se habían visto. Cuando empezamos a definir el problema y analizarlo y darle vueltas y masticar un poco el problema, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que tampoco nadie se había puesto a ver, a agrupar, a clusterizar cómo era el envío de combustibles y si a partir de ahí podíamos sacar una mejora. Se mandan los combustibles de una manera en función de los pedidos y no de una planificación más allá del pedido. Ellos dicen está planificado, pero está planificado por los pedidos que reciben.
Pero no hay un segundo punto de, de planificación del estilo, por ejemplo, bueno, esperemos a recibir un par más de pedidos y enviemos toda la nafta super primero, porque al ser más liviana consume menos energía y nos conviene. Estoy diciendo lo- un ejemplo que quizás no es el mejor, el más válido, ¿no? Pero para que se den cuenta. Así que de repente, un proceso de ciencia de datos en el cual ustedes definen un problema final, están trabajando en, descubren pasos intermedios que son necesarios para poder dar una respuesta y para que cierre todo el proyecto. ¿Ven? El problema, la definición del problema, lo que se quería hacer era definir, poder predecir el costo de transporte. Un problema en sí válido, era justificado, era plausible, pero el resultado intermedio fue que en el medio nos dimos cuenta que nadie tenía una visión de, che, y si cambiamos y enviamos esto, agrupamos, esperamos un poco y enviamos, o también al margen del costo es, y si predecimos y enviamos de antemano determinado conjunto de combustibles sin que llegue los pedidos en momentos que hay menor demanda, porque el otro problema que tienen, que quedó graficado ahí, es, y eso es algo común en los oleoductos de cualquier lado, nosotros lo sufrimos en Argentina y todos ustedes lo sufren todos los años, es que el oleoducto tiene una capacidad. Y no importa cuál sea en un extremo la producción que se pueda generar y en el otro extremo la cantidad que se pueda consumir, hay un caño en el medio que es como le pasa a ustedes Internet. Pueden tener la supercomputadora, pueden tener el super servidor, pero la fibra óptica les llega hasta 2 cuadras de su casa. Y en estas 2 cuadras lo tomen, no sé, por el teléfono y tienen el cable de cobre de hace 50 años. La cadena se rompe por el eslabón más fino, en este caso el cable de cobre, en este caso el oleoducto. Entonces, primer punto que les tiene que quedar claro y se lo tienen que llevar como una enseñanza. Yo puedo definir un problema de ciencia de datos que voy a solucionar, que le voy a dar solución, pero en el medio yo puedo estar encontrando un conjunto de problemas que voy resolviendo que son subsidiarios al problema final o que son necesarios para poder resolver el problema final. Eso siempre les va a pasar. De eso nunca se escapan. Nunca se escapan. Aunque ustedes traten de definir el problema final, en términos generales, en el medio encontraron información ya para presentar o casi para presentar relacionada con otros problemas que fueron resolviendo. Punto número uno. Pero ahora vuelvo a lo que estábamos diciendo. ¿Se acuerdan lo de los datos? Esta iteración entre la ingesta, la preparación, que involucra
detectar los orígenes de datos, el análisis exploratorio, la limpieza, el feature engineering y en esa iteración hasta que nosotros nos quedamos medianamente conformes como ingenieros en datos. Bueno, el otro componente que a él le pasa, a Carlos le pasa, Alberto, este es Alberto, Carlos es otro que tengo, Alberto lo que le está pasando es que no tiene dataset, no tiene para nada dataset. No es como habitualmente que tienen, bueno, puedo unir, hacer un join entre dos tablas y tenía dos tablas, pero más o menos se veía el dataset. Acá no tiene un dato que se pegue a otro. ¿Qué es lo que tiene? Datos de despachos de transporte de los combustibles. Un, un registro cada 15 minutos de las bombas y donde decía, esa bomba, tal día, en tal horario, en tal lugar, que lo sacás, tal lugar, lo sacás por la bomba en sí, que ya se sabe el geoposicionamiento, ¿qué está pasando en ese momento por esa bomba? Si es nafta super, gasoil, premium, común, lo que sea. Nada más. Lo que se está volviendo chino, se está volviendo loco, es en armar un dataset. Y ayer estuvimos hablando más de una hora con eso, tratando de poder generar un dataset que tenga alguna coherencia para poder hacer algo. Porque definieron el problema, como en una tesis tuvo que definir un problema, le obligaban a dar el tema, todo, pero no tiene la info. O la info la tiene toda desperdigada. ¿Ves el otro problema al que se encuentran? Siempre es lo mismo. Pueden tener los datos, acá tiene un montón de datos. Imagínense que tiene de todas las bombas de bombeo que están en el caño, en el pipeline, en el oleoducto, que están cada tanta distancia, cada 15 minutos lo que está pasando. Uno puede decir, cuando ve los datos, dice, mira todos los datos que tengo, pero están en esa forma, como los tienen, no les sirven para nada. Y tiene órdenes de despacho. Entonces, es un esfuerzo grandísimo. Lo que estamos tratando de hacer es poder coordinar dentro de un dataset eso para que algún modelo después pueda sacar una predicción. Pero eso es un gran problema que van a tener siempre. Muchas veces, muchas veces, no tienen el dataset como están acostumbrados a verlo en los libros, como están acostumbrados a verlos en la facultad, en los ejemplos que le damos a los profesores, que amañamos los datasets y se los damos todos bien digeridos. ¿Por qué? Porque necesitamos enfocarnos en el proceso completo. Pero sepan, cuando ustedes se enfrenten y trabajen de esto, que lo que les va a pasar muchas veces es este caso. ¿Y cuál es este caso? Bueno, no hay datos en el formato de dataset. Tengo datos desperdigados. Así que se va a quedar trabajando todo el fin de semana y nos vamos a juntar la próxima semana para ver, en función de algunos lineamientos que entre los dos tomamos, a ver si podemos tener un dataset. ¿Entienden el problema al cual se enfrenta Alberto?
¿Lo ven? Sí, o sea, más que nada por la falta de datos, que otra cosa, por la falta Acá tiene de datos, registros. acá tiene datos. Sí, pero no está No, ordenado, por lo que entiendo. exactamente, ¿ves? Porque ese es un pequeño detalle que tendemos a equivocarnos, Lisandro. Uno piensa, cuando vos lo ves, si vos ves la cantidad de archivos y la cantidad de cosas que tiene en el Drive con datos, a patadas. Imagínate que tiene por cada bomba en los últimos 3 años, cada 15 minutos, el registro de lo que estuvo pasando, algo que anda 24 horas al día, 365 días al año. Y son cientos de bombas. Vos decís, tengo un montón de datos. Por otro lado, tengo un montón de órdenes de envío que fueron el resumen de las órdenes de pedido, donde dice mandar a tal lugar, no sé, a Segovia, tanto combustible, mandar a Barcelona, tanto combustible. Un montón de información. No, no es información, son datos separados que el mayor esfuerzo de este proceso, y ahí es una de las cosas que yo también le hice, le remarqué, que escriba, que escriba todos los pasos que estamos haciendo y todos los dolores de cabeza que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque una tesis, y acuérdense cuando ustedes tengan que escribir, tanto sea su trabajo profesional como su tesis en función de lo que hayan definido, todos los alumnos tienden a escribir el camino feliz. Trabajan un montón, hacen un gran esfuerzo para alcanzar el objetivo que se habían propuesto en su tesis o trabajo profesional. Y después, cuando llega el momento de plasmarlo en el papel, cuando llega el momento de ir cerrando todo para presentarlo, cometen sistemáticamente un error que muchos directores tampoco lo saben porque ellos lo cometieron y nunca se los explicaron. Y hacen el camino feliz, le explican solamente lo que anduvo. Y ustedes tienen que o ponerlo en un apéndice o mecharlo dentro de ese camino feliz, todos los errores, todos los caminos que no conducieron a ningún lado, porque eso es lo que enriquece, lo único que enriquece una tesis. Lo único que tiene valor en una tesis es que ustedes expliquen todos los fracasos que tuvieron antes de llegar a el éxito. Porque eso es lo que le demuestra a los jurados, a las personas que tienen que leer la tesis, todo el esfuerzo que ustedes le metieron a la cuestión para llegar a un buen puerto. ¿Queda claro? Sí, Además sí, de Lisandro, sí, sí, sé que se queda. ¿está despierto también? O me pusieron el pajarito de Homero. Bueno, Agustín y Lisandro lo tengo. El Sí, resto, se entendió. Y estamos bien, así. Se entiende. bien. Bueno, pero tomen nota de esto porque es muy importante y este es el gran problema que tienen los proyectos de ciencia de datos. Le dicen que tienen un montón de datos, tienen un montón de datos, sí, no les mienten, pero no están en una forma que un algoritmo de ciencia de datos lo pueda consumir. Y ahí es donde tienen que tener en claro el otro concepto. De un proceso que ustedes definan cuando les toque ser líderes de proyectos de ciencia de datos, recuerden esta regla de escritorio. El tiempo que ustedes estimaron para la preparación de datos
multiplíquenla por 2.5. Es el mejor número que yo encontré para no equivocarme. Trato de, cuando hago el cálculo de un proyecto, lo hago por los medios estándares. Y cuando termino de tener de hacer todos los cálculos de las distintas partes y ya le trato de poner todo lo que sé que va a poder funcionar mal en mi proyecto, al área de preparación de datos, una vez que terminé, antes de entregar el valor, lo que me dio por 2.5. Y ese es el valor que realmente voy a pasar. Y recuerden que el 80% del esfuerzo de un proyecto de ciencia de datos se lo lleva la preparación de los datos. Entre el 10 y el 15% el entrenamiento del algoritmo y ese 5 o 10% final que le quede se lo lleva la presentación de los datos. Nada más. Tengan muy presente eso porque eso les va a sacar un montón de dolores de cabeza. Y entiendan, no me canso de repetirlo, entiendan que a ustedes le digan que tienen muchos datos, no necesariamente quiere decir que ustedes lo puedan consumir para un proceso de ciencia de datos. Acuérdense del pibe que está trabajando con las cañerías de petróleo en España. Siempre recuerden eso. Tiene un montón de datos, pero se está volviendo loco porque no puede pegar un dato con el otro. Recuerden eso porque a ustedes también se van a enfrentar a ese problema. Bueno, continuemos con la clase. Entonces, acuérdense, este proceso lo tienen que tener de memoria, bien claro. Habíamos visto la librería PyCaret, la clasificación, ya sabemos lo que es una clasificación. También vimos que era clustering. ¿Recordamos cuál era la diferencia entre clasificación y clustering? Lo están viendo en la pantalla. Sí, era eso de que si estaba la columna de clases, la columna 0 y 1, Perfecto. la La diferencia es clasificación y... esto. Esto es una clasificación, esto es un clustering. Después, la herramienta tenía que seguir unos pasos y lo que nos daba era el mejor modelo. Y acuérdense, los gráficos, ¿para qué nos sirven los gráficos al momento de trabajar y ver el entrenamiento que tiene? Lo que nos permite es entender de manera más rápida, más simple, más clara, el resultado que nos da el algoritmo. Y eso es otra de las cosas por las cuales tienen que entender esto. ¿Por qué se utiliza tanto en exploración de datos, en el análisis de resultados de los modelos, gráficas? Porque es mucho más fácil entender esto que entender un modelo, entender el resultado estadístico que representa dónde está el centroide y cuál es, no sé, el silhouette, que es una de las métricas para saber cuál es la probabilidad que un elemento que está en el borde del clúster se pueda confundir con otro elemento de otro clúster. Ese número, que ustedes serían todos números, uno puede intuir o puede estudiarlo a conciencia, pero en definitiva se utilizan tanto los gráficos porque es mucho más fácil entenderlo a simple vista. Entonces, otra regla
de oro para que ustedes entiendan o sean buenos en la ciencia de datos es que le dediquen tiempo a las siguientes preguntas. Cuando estoy viendo esto, el score de Elwood, ¿qué estoy viendo acá? ¿Qué me está diciendo? ¿Mm? El score de Elwood lo que me dice es, acá nos va diciendo cómo es la distorsión en función de los clústeres que fueron dividiéndose, y esta línea punteada nos dice cuál sería el número de clúster más apropiado que tendríamos que utilizar para este dataset, una vez hecho el entrenamiento, ¿no? En Camins, cuando nosotros entrenamos un algoritmo de Camins, por defecto, si nosotros no le pasamos nada y decimos entrenate, va a generar 4 clusters. 1, 2, 3, 4. Por defecto, esta herramienta te genera 4 clusters. ¿Bien? Pero cuando ya lo entrenó, una de las métricas que se pueden evaluar es el Elwood. Entonces él te dice, creo que más que 4, cambiale el parámetro y pasalo a 5 y vas a entender y vas a tener un mejor resultado. ¿Mm? Y acá está el silueta, lo que yo les decía, la silueta. ¿Cómo se lee esto? Lo que está a izquierda de la línea punteada roja, lo que quiere decir es que si un elemento que están clasificando, cuando ya esté en producción, se lo entregan al modelo, si cae de este lado, es muy poco probable que ustedes, si cae del lado izquierdo, ¿no? Le estoy diciendo, se confunda. Del lado derecho, ahí puede ser que nos confundamos un elemento que está acá, es probable que lo confundamos con otro clúster. ¿Ven? Entonces, otra de las cosas que ustedes tienen que aprender y que es en función de muchas veces de cada algoritmo. Este siluete es muy propio de Camins. Hay otros que son propios, que son genéricos, y el Elwood también es propio de Camins, pero tienen que aprender a leer gráficos. Y la única forma de aprender a leer los gráficos es tomándose el tiempo de ver, por ejemplo, una buena estrategia para adquirir todos los conocimientos, porque sería tema de varias clases solamente el hecho de ir viendo gráfico por gráfico y obtener la descripción de él. Tomar PyCaret, graficar todo lo que nos permite, y cada uno de esos gráficos ir interiorizándome qué es lo que representa. Es la mejor manera. Entonces, cuando uno ve acá, ya dice, bueno, lo puedo pasar de 4 a 5, voy a obtener supuestamente una mejora. Esto implicaría que esto se me achique del lado derecho, nunca va a desaparecer. Imagínense que los datos acá están reducidos, ¿no? El otro dato, otra gráfica importante, es el PCA, Principal Component Analysis. ¿Qué es este PCA? Bueno, ustedes tienen este dataset es multidimensional. ¿Cuántas columnas tienen? Un montón. Y acá están
minimizadas, pero tienen un montón de columnas. Bueno, el Principal Component Analysis, que no es el único algoritmo que hace esto, pero es el más difundido en ciencia de datos y es muy utilizado, lo que hace es genera una reducción de las dimensiones, en este caso lo lleva a 2 dimensiones, por eso es dimensión 1, dimensión 2, y nos permite ver un gráfico de este tipo. ¿Qué hizo? Como siempre les digo, si a ustedes les interesa, después pueden ir a ver el detalle. Pero el principal componente de análisis lo que hace es esta multidimensionalidad, que no la podríamos representar en ningún gráfico, porque si tendríamos todos estos hiperplanos que representan cada una de las características, hasta 3 en una computadora podemos meter. Los físicos dicen una cuarta, pero el 50, 60 dimensiones es imposible representarlo. Entonces lo que hace el Principal Component Analysis es un método de reducción que cada uno de estos puntos que pasa a ser de tantas características pasa a tener 2 columnas, un dataset de 2 columnas para que lo entiendan bien clarito, es una representación que mantiene la mayor parte de la información de cada uno de estos registros. Ese valor de X y de Y, de la componente principal 1, de la componente principal 2, es representativo de cada uno, una relación 1 a 1 con todos estos registros. Y lo que me ayuda es hacer esto, ¿ven? A generar un gráfico de 2 dimensiones, además de que yo puedo hacer varios cálculos más, pero lo más rápido y lo que estamos viendo en este momento es cómo están agrupados los clústeres. Y cuando lo vemos así, ¿ven una determinada agrupación en los conjuntos de datos? ¿Lo ven? Sí. Listo, acá tenemos acá abajo tenemos el clúster 3, este es el clúster 0, este es el clúster 2, este es el clúster 1 y este es el clúster 3. Por supuesto, hay un área de frontera en el cual vamos a tener ese problema y lo que Elwood nos mejora, nos trata de mejorar y lo que nos da una idea de lo que nos vamos a confundir es Silhouette. Entonces fíjense como 3 gráficas me ayudan a entender que acá tengo un problema que lo podría resolver con Camins y que medianamente puede llegar a andar bien. Una primera aproximación, una primera clasificación podría llegar a andar bien. Entonces acá tenemos la importancia que tiene el hecho de saber leer las gráficas. ¿Y por qué tienen que leer las gráficas? Porque es la manera más rápida de entender los resultados y hacer los ajustes. Nada más que eso. Y por otro lado, tiene una consecuencia deseable. Es mucho más fácil explicar esto a alguien que no entiende del tema cuando tengan que hacer presentaciones sobre el avance del proyecto que tenerle que explicar, por ejemplo, qué es el sec de una curva, para qué lado tiene la joroba. ¿Tá? Si ustedes muestran la gráfica, se autoexplica, pero si muestran un número, tienen que perder un montón de tiempo en explicar qué representa ese número. Así que ahí lo tenemos. Por otro lado, habíamos visto la regresión. Las regresiones eran el concepto, la forma con la que nos movemos para hacer una predicción. Acuérdense, la regresión lineal o la regresión a la media lineal es la más clásica, la que han visto
habitualmente. Y lo que tenemos es un montón de características. Acá tenemos los precios de las casas con las condiciones de cada una de esas casas. Y lo que hace el archivo, acá tenemos un buen ejemplo de cómo modelar una regresión con PyCaret. Fíjense, voy a generar un array donde voy a decir, todas estas columnas no las pongas porque no tienen información. Por otro lado, voy a forzarle todas estas columnas y le voy a decir, son columnas categóricas. ¿Se acuerdan? Categóricas, tienen categorías. Pueden ser true o false, textos que se repiten un conjunto limitado o valores. Eso es una categoría, no es un valor continuo que puede tomar cualquier valor, ¿no? Por ejemplo, el precio no es una variable categórica, debería ser, y debería ser lo que yo quiero predecir. Y con esto, ¿se acuerdan? Setup. Siempre lo mismo. Siempre repetimos lo mismo. La única diferencia que puse acá, ¿se acuerdan que cuando hicimos acá una clasificación, PyCaret Classification? Cuando hice una clusterización, PyCaret Clustering. Cuando hago una regresión, PyCaret Regression. No tiene mucho más sentido esto. ¿Ven qué fácil que es lo que estoy haciendo? Hice el análisis exploratorio, hice las correcciones que tenían que hacer y después tomé la decisión. Estos datasets o los puedo borrar o lo puedo dejar en el dataset y decirle ignoralos para el entrenamiento. Le digo cuáles son las variables categóricas, las features categóricas, y después acá tengo un setup un poco más complejo. ¿Qué es este setup un poco más complejo? Bueno, le doy el dataset, que era este con el que estábamos trabajando, le digo el target con el cual quiero predecir, que es el precio de venta, cuáles son las características que quiero ignorar, columnas ignore, cuáles son las categorías o las features categóricas, acá lo tengo. Si quiero hacer todas las normalizaciones en conjunto de datos, sí, porque como tengo muchas categorías, por eso están juntitas, estas son cosas que van apareciendo de la práctica. Como yo tengo muchas features categóricas, normalizámelas. Y después, fíjense, algo nuevo que entra, que hasta este momento no lo habíamos visto. Un concepto importante en la ciencia de datos, cuando ustedes estén trabajando y lo tienen que relacionar con con lo que hablamos al principio de las tesis. ¿Está? Bien. Tienen que poner toda la experimentación que hicieron y después plasmarla en un documento, que es su tesis. Eso llevado a la vida real, eso llevado al trabajo del día a día, lo que les va a pasar es lo siguiente. Miren, ustedes estamos en el proceso de experimentación. Ahora, ¿qué hacemos? Estamos en el proceso de experimentación del modelo. Nosotros acá, ya esta parte la habíamos dejado. El data segregation, cuando separamos los datos, ¿se acuerdan? Le habíamos puesto el conjunto de datos para modelar, entrenamiento y el dato para validar. ¿Está? Esto lo habíamos hecho acá. Y ahora, cuando hacemos esta
este proceso, entrenamiento, evaluación, es otro ciclo que se va a repetir. Esto no quiere decir que cuando llego acá tengo que venir de vuelta porque me falta un dato. Pero acá lo que tenemos que entender es, entre estos dos, es como que se repite mucho, mucho. Llego hasta acá, se repite mucho, mucho y puede ser que vuelva acá y haga todo el ciclo. Pero esta iteración, training, evaluación, training, evaluación, training, evaluación, training, evaluación, se va a repetir muchas veces. ¿Por qué? Porque ustedes van a empezar a trabajar como científicos de datos. Esperen que, ¿dónde está? Acá. Como científico de datos. Y como científico de datos van a ir haciendo ajustes. Ah, le puse normalización, pero no le puse que aplique PCA. Bueno, le voy a decir en la segunda iteración, en la segunda prueba, le voy a aplicar el PCA. No, bueno, listo. Ahora no anduvo bien. Le voy a cambiar el threshold de los outliers. ¿Ven? Estoy trabajando con un montón de variables que yo puedo ir retocando para ver si encuentro un mejor resultado. Bien. Al margen que el modelo es de ciencia de datos automática y uno creería que no tenemos que tocar nada, nos ayuda un montón porque nos hace todo este trabajo. Pero el grano fino, yo tengo la posibilidad de trabajar con él. Yo tengo la posibilidad de trabajar con él. Yo tengo la posibilidad de agarrar y hacer algunos ajustes. Entonces voy a hacer muchos experimentos. Y acá es donde entra esos experimentos, el concepto de experimento. Concepto que no se explica en la ciencia de datos, pero es fundamental para ustedes que entiendan que es un experimento en términos generales. ¿Está? Y específicamente que es un experimento en la ciencia de datos. Pero los dos parámetros que ustedes le van a agregar a la librería PyCaret para que éste pueda administrar en forma automática los experimentos es decirle, logueame, traqueame todos los pasos que vos hagas, y es log experiment, true, y después esto lo único que tienen que hacer es ir cambiando un numerito acá, o le pueden poner cuando se cansan de esto, de tener que cambiarlo, lo que se hace habitualmente es, arriba le ponemos un número random, lo mandamos como string y se lo pegamos. Entonces tiene el numerito que va cambiando habitualmente, o muchos otros lo que hacen es adelante también le ponen el timestamp. Lo llevan a string y le ponen el nombre de experimento, house pricing, no le ponen ningún número, pero adelante le ponen el timestamp. Entonces automatizan todo ese proceso de cambio de ID. Bueno, listo. Eso es lo que pueden hacer una mejora a este pedazo de código que estamos viendo. Ahora, cuando ustedes hagan esto, yo les voy a mostrar, después vamos a ver todo lo de medio. Pero van a ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Acá está. Manejo de experimento. MLflow, vamos a buscarla, es una librería de Python que la tienen que instalar, que se monta o que es utilizada por muchas de estas herramientas de ciencia de datos automática, y lo que hacen es
La ciencia, la herramienta genera el track, el log, con ese log true, y esta herramienta les permite ver todo el paso a paso y ya se los está guardando. Entonces, vamos a ver la herramienta. Este. MLflow, acá hay una nueva release, y lo que hace es Open Source, aparece una nueva palabrita. Platform for the Machine Learning Life Cycle. ¿Qué es lo que les está pasando? Cuando están haciendo todo esto, están generando un montón de procesos que ustedes los pueden almacenar con esta herramienta y, bueno, fíjense con todas las herramientas que los pueden pegar, ¿no? Ahí tienen, acá está PyCard. Acá hay un montón de herramientas de ciencia de datos automática con la cual pueden trabajar. Estamos, es muy importante que entiendan esto. A ver si tengo alguna imagen. Bueno, después le muestro este ejemplo funcionando. Pero lo que les muestro es letra sea. Esperen una cosa. Ahí está. Esto. ¿Para qué inventar la pólvora? Dos veces. ¿Ven este gráfico que les muestra acá? Que no es el mejor que encontré, pero a ver si este se ve un poquito mejor. Acá. ¿Ven? Les levanta una interfaz gráfica en un puerto, en el puerto localhost 5000, y les guarda todo el trace y lo que fueron haciendo. Y para cada paso que fueron haciendo, les va mostrando el tiempo, las métricas que fue guardando en forma automática. Y si ustedes, ¿dónde lo tengo? Acá. Este. Y ¿ven? Este símbolo de admiración, acuérdense que cuando están trabajando en los notebooks, es la forma de indicarle al notebook que este comando no lo tiene que ejecutar acá en la interfaz gráfica, sino que lo tiene que ejecutar, como se dice habitualmente, en la línea de comandos, o sea, en el servidor de Anaconda. Y eso les va a levantar en el localhost 5000 esto que están viendo ustedes acá, esta interfaz que están viendo ustedes acá. Y si ustedes cambian el valor el que yo les decía, para que no se pise, cada vez que hacen un cambio, lo que van a obtener es algo muy interesante. ¿Qué es lo que van a obtener? Un seguimiento de todos los experimentos que ustedes hicieron. ¿Y por qué es interesante tener ese seguimiento del experimento? Porque en su vida real, en el trabajo diario, por ejemplo, ustedes empiezan a experimentar el lunes a la mañana. Van ajustando, trabajando y se pasaron toda la semana haciendo ajustes. ¿Cómo trabajaríamos habitualmente o cómo trabajábamos antes? Íbamos poniendo todo en un subdirectorio. Íbamos guardando y nos íbamos poniendo en cada uno de los subdirectorios un README y nos hacíamos una breve reseña de lo que habíamos guardado ahí adentro. ¿Por qué? Porque no era solo código, sino había código, datos, preprocesamiento, conjunto de datos intermedio,
Había un montón de cosas que teníamos que guardar. Entonces, agarrábamos y el viernes a última hora, cuando dijimos, bueno, ya está, experimentamos lo suficiente, bueno, tengo que ir a buscar cuál es el mejor experimento. Y me tenía que acordar y tenía que hacer toda la vuelta. No era prolijo trabajar así. El ML Flow me permite trabajar ¿con qué? Con esta ciclo de vida de ciencia de datos. Entonces yo voy a la pantalla de consulta, esa interfaz que yo les mostré, y miro todos los experimentos que hice, los voy revisando y digo, me quedo con este. Este fue el mejor. Internamente generó subcarpetas y me guardó todo, sí. Hizo lo mismo que hacíamos nosotros antes manualmente, pero ahora lo tengo automatizado, no me tengo que preocupar yo. Se preocupa una herramienta. Entonces tomo el modelo que decido yo, que fue el mejor y en el cual yo trabajé toda una semana, porque entiendan, no trabajé con un único modelo, trabajé con decenas de modelos que fui haciendo ajustes. Puede ser que haya utilizado el mismo algoritmo Camins, por ejemplo, o una regresión logística para el ejemplo de las regresiones, pero que le haya cambiado los parámetros y que le haya cambiado hasta el set de datos. Y también está la posibilidad que además haya utilizado una red neuronal para ver si era mejor modelo que utilizar una regresión lineal o una regresión logística. ¿Entienden? O sea, tengo un montón de combinaciones que yo pude hacer para ver cuál era el mejor resultado. Y todas esas combinaciones, después cuando, no, yo me acuerdo, no se van a acordar nunca. Jamás se acuerdan. Después de una semana de haber trabajado todos los días con los modelos. ML Flow lo que les permite ordenar eso, hacen un clic en el modelo que quieran generar y si ya lo tienen todo integrado, ese modelo lo van a poder integrar a la herramienta que hayan definido que conectan para el ML Ops, o sea, pasarlo a ese área de producción o de preproducción para mostrar el resultado. Entonces, este conjunto de herramientas, el ML Flow, es un conjunto de herramientas que, que ustedes tienen que ir aprendiendo. Y fíjense con todas las herramientas que además se integra. Cosas interesantes. Amazon, Azure, Google. Un secreto que les digo. En vez de tener que entender cada uno de las herramientas, cada uno de las cloud, pueden entrar por el ML Flow. Y ya tienen medio cocinado toda la conexión con los clouds. Entonces tienen una ventaja. Los Kubernetes y el Docker también lo tienen, y el Conda. Ya tienen todo esto generado. Y después acá tienen las principales librerías y en los principales lenguajes. Quiero trabajar en Python, quiero trabajar en R, quiero trabajar en Java. Ya tienen los tres librerías. Cosas interesantes. DAX Hub. ¿Se acuerdan que yo les dije una de las cosas que van a trabajar cuando están desarrollando modelos? Es que no solamente trabajan con el fine tuning del modelo, sino que además están trabajando ¿con qué? Con distintos conjuntos de datos. DAX Hub es el equivalente de lo que sería el GitHub, el control de versiones de código
Esto es el equivalente al control de versiones de datos. Entonces trabaja de la misma manera, el concepto de la misma manera. Ustedes cargan una primera versión de los datos y después cuando van haciendo ajustes, no es que se copia una nueva versión, es como el control de versiones. Internamente va teniendo las marcas, quién lo va trabajando, pero es el equivalente. Y esto es muy interesante para trabajar en el día a día. ¿Por qué? Porque ustedes no se tienen que ocupar de o pongo esto, saco esto. No, directamente generan una versión inicial y después el trabajo habitual, como si fuera el control de versiones, las modificaciones que le van haciendo, eh, hacen lo mismo en DAT-Hub. Así que esta ML Flow es una de las herramientas que les recomendaría para trabajar seriamente en ciencia de datos y que ustedes tengan una mayor experticia en la ciencia de datos, porque lo que les permiten es, como mínimo, hacer el tracking. Pero si ustedes quieren, pueden manejar el project, administrar los modelos y hacer el registro de cada uno de ellos. Una herramienta, no es la única, es bastante conocida, es la más utilizada, pero es una herramienta que, al igual que yo les muestro con PyCaret, son dos herramientas que cuando las pegan, las usan, las juntan, las usan una al lado de la otra, les permite a ustedes acelerar muchísimo su conocimiento en ciencia de datos y terminar rápidamente de, de hacer todo el proceso y el aprendizaje de ciencia de datos. Entonces, PyCaret más MLflow, dos herramientas que le deberían prestar atención para trabajar y para decir, ya tengo una cierta experticia en ciencia de datos. ¿Quedó claro esto? Sí, sí. Perfecto. Bueno, sigamos con la regresión. Habíamos quedado acá. Ya entendimos lo que teníamos acá y vamos a venir por esto. Bien. Volvemos a hacer el setup, nos dice todo lo que vamos a ver. Fíjense que se repite, no importa lo que tenga, se repite. Comparamos los modelos, al igual que la clasificación, y acá lo tenemos. ¿Está? Me comparó todos estos modelos de regresiones. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo importante? Y tenés que conocer esto, cuáles son las métricas. El MAE es cuánto le chingó el valor real, y acá el R2 es muchas veces el MAE y el R2 son los que más se utilizan para las predicciones o regresiones. El R2 es genérico, el R2 es genérico porque es un porcentaje. El MAE, lo que ustedes están viendo acá, es un valor que representará lo que quieren, que está expresado en las unidades en que haya definido el feature target, en este caso dólares. Bien. Volvemos acá podemos hacer lo mismo, que creamos otro modelo, no quería trabajar con ese, bueno, voy a trabajar con el CatBus, lo voy a entrenar de vuelta, ¿se acuerdan? Las 10 iteraciones que habíamos explicado en la clase, el cross validation,
Listo, ahí lo tenemos. Podemos hacer un fine tuning, acá se los comenté porque tarda un tiempo para que nos consuma. Y los gráficos, podemos pedirle parámetros que le asignó. Acá tenemos todos los parámetros. Miren cómo lo hizo el fine tuning de los parámetros. Después veo dónde están los valores que se escapan de la media. Cook Distance, Outlier Detection. ¿Ven? Aparece el Outlier Detection. Fíjense, acá tengo estos valores que están muy, muy separados. Entonces y el primero acá tengo otro. Entonces yo puedo agarrar ahora con esta gráfica, fíjense que se repite siempre lo mismo. Es la ciencia de datos, al nivel que la manejamos nosotros habitualmente en la industria, salvo los problemas para armar el dataset. Cuando ya armamos el dataset es repetitivo hasta el hartazgo. No es ninguna ciencia oculta. Miro esto, como entiendo ya esta gráfica, me tomé el tiempo de antemano de entender cuál era la gráfica, lo que digo a estos valores, a ver, y los voy a detectar, los voy a ver. ¿Qué son estos datos? ¿Está bien este dato? ¿Está bien este dato? ¿Por qué esta casa se vendió a este valor que está tan disperso del valor promedio? ¿Y ahí qué puedo hacer? Digo, ¿lo saco o es un outlier, es un error? Pero si no es un error, también lo tendría que sacar. Podría sacarlo con un algoritmo ¿de qué? De detección de outliers en el preprocesamiento. ¿Y qué me va a pasar? Voy a volver, estaba en esta iteración y voy a volver a pegar el salto a este punto. Le voy a correr un preprocesamiento para detectar outliers en el dataset. Vuelvo a separar el conjunto de datos de prueba y de test, y vuelvo al entrenamiento. Que lo voy a entrenar con lo mismo. Acá. Con lo mismo para ver si esto me mejora. Porque vuelo todos estos datos, estas líneas que ustedes ven. Lo vuelo, ¿y qué va a pasar seguramente? Que este 0,87 se vaya a un 9,3, 9,5, 95%. Y hasta quizás el catboot no sea el mejor, sino que pase a ser el mejor el XGBoot. Le estoy dando a modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque modifiqué el conjunto de datos. Pero no voy a lo voy a hacer muy fácil. ¿Por qué? Porque todo lo estoy traqueando y todo lo estoy guardando para después ser analizados con mi MLflow. ¿Ven cómo la iteración? Es hasta el cansancio esto. Bueno, y siempre es lo mismo. Bueno, veo la gráfica, sigo viendo la gráfica. La otra gráfica que tenemos que ver es, estas son las principales variables de todas las que tenía, que mejor me explican o que más peso tienen al momento de dar una respuesta al modelo. ¿Cuáles son las principales variables? Entonces yo acá puedo entrar de vuelta en este ciclo. Vengo acá, hago una preparación de datos. Bueno, pero acá podríamos ya directamente saltar acá. Hago un dataset nuevo, separo. ¿Por qué voy a separar el dataset? Ahora lo separo en vez de forma horizontal, en forma vertical. Porque con los datos que estoy viendo acá, digo, y si en vez de pasarle tantas features le paso estas,
Después yo puedo extender este modelo con más parámetros para que me dé las primeras 15, las primeras 20. Por defecto me da este conjunto que son las que más peso tienen. Y genero un dataset con estas características y entreno de vuelta. Repito, lo único que cambio es el nombre de experimento y entreno de vuelta. ¿Por qué? Capaz que obtengo el mismo resultado en el valor final, pero ¿qué es lo que logré? Mucha menos necesidad de cómputo, tanto sea para el entrenamiento, pero para algo más importante, la preproducción, la puesta en producción. Porque yo acuérdense que el otro problema importante es que todo el preprocesamiento que le aplico al dataset para su entrenamiento, seguramente se lo voy a tener que hacer a cada conjunto de datos, a cada nueva característica de casa, que me van a preguntar cuánto costaría esta casa. Le voy a tener que aplicar todo el mismo preprocesamiento. Y si lo tengo que hacer en tiempo online, eso puede ser significativamente pesado. Entonces, si yo reduzco características y solo utilizo las que tienen peso y dejo de lado las que no tienen peso, voy a tener que hacer menos procesamiento, porque acá solamente es cortar. Y ahí voy viendo los gráficos y voy. ¿Ven? Lo real y lo que me predijo, con este 89%. Bueno, si yo le saco estos outliers, estos valores que ven que están por acá afuera, puede ser que el valor real y el predicho se ajusten más, ¿no? Este en negro es el entrenamiento real y este es la identidad que tenemos. Bueno, acá otro tanto, ¿ven? Los residuos que le generan. Yo tengo que ir entendiendo cada conjunto de datos. Estos valores que ven acá son lo mismo que están viendo acá. Son estos valores outlier que me están jodiendo la vida, porque no tengo una agrupación de datos reales. Me tocó en el test un conjunto de datos que está por afuera. Bueno, puede ser que sean problemas. El residuo este lo tengo que trabajar. Otra forma de interpretación, otra forma de ver esto, la importancia de las características, es con el Sharp Value. Acá tenemos todas las características, ven que se ven más que acá. Estas son las principales cuando veo importancia, y acá me muestra cada una de ellas. ¿Cómo se lee este gráfico? Lo que ven en azul quiere decir que tiene menos importancia. Lo que está en rojo son las características que tienen mayor importancia en el peso. Y además, cuál es la dispersión que tiene cada una de esas características. Ven, para determinados valores, esto no importa y de este lado sí importa cuando tiene otros valores, otras combinaciones de ese valor. Bueno, otro dato que ustedes pueden representar y leer y decir, ya, saco esta no me dice nada, la puedo sacar, esta no me dice nada, la puedo sacar, y me quedo con estas de acá arriba, que son las que más importancia tienen. Pero cuando ustedes además lo aprenden a explicar, este único gráfico es el que les permite presentar todos los datos en el cierre de proyecto. Ponen esto, lo explican y ya está. Bueno, y acá le ponen los valores a cada uno de ellos. Fíjense que es exactamente lo mismo. Lo que les dice es, acá le pone un solo valor, label. ¿Y qué les dice este label? El valor que le habría asignado a la casa. En este caso, el valor real era de $149.000 y ella se le habría dado de $155.000.
esta sería de $100.000 y el modelo le habría dado 93.000. Esta le habría dado 215.000 y esta le dio 240.000. Bueno, ahí tienen. Esta tiene 142 y esta tiene 145. Esta 103 y esta 111. Valor real, valor predicho. ¿Mm? Ahí lo tenemos. Así que después cuando hacemos la finalización, fíjense que siempre PyCarret le hace una pequeña, mejora un poquito los datos. Fíjense que muchos de los datos los ajusta mejor. Antes era 240 acá y acá cuando el último fine tuning que le hizo de 215 pasó a 222. ¿Ven qué maravilloso que es esto? Ajustó y está ajustando bastante bien. Así que yo puedo confiar en mi modelo en que más o menos va a andar. Bueno, acá cómo salva el modelo y cómo se pone en producción. ¿Mm? Y ven que obtienen los mismos valores, el label. Hasta acá, chicos. ¿Me entendieron? ¿Entendieron la importancia de entender el ciclo de ciencia de datos y cómo se va? Es como un paso para adelante, dos para atrás, ¿no? El cangrejo. Vamos uno para adelante o dos para atrás. Uno para adelante, dos para atrás. Bueno, pero así es la iteración. Y también es muy importante que aprendan a manejar alguna, si no es el MLflow, una herramienta de MLflow para poder tener la trazabilidad de todos los experimentos y que puedan ustedes fácilmente definir y decir, bueno, trabajo con esto, me quedo acá tranquilo de que todo tiene toda trazabilidad y cuando quiera sacar el mejor modelo lo voy a extraer. Otro mito que derribamos es que cuando trabajamos con herramientas de ciencia de datos automáticas, no podemos hacer ningún fine tuning. No, mentira. Vieron todo el fine tuning que pueden hacer. La diferencia con otro conjunto de herramientas que no se enrolan dentro de Automated Machine Learning es que en las otras todo es a mano. Y en las herramientas de Automated Machine Learning, ustedes pueden decir que lo haga solo la herramienta con la configuración estándar que tiene, o, por otro lado, que yo me monto sobre esa configuración estándar y arranco ya de el sexto pixel. Una persona que utiliza Scikit-Learn, que es la librería subyacente que está por debajo de PyCarret, tiene que empezar de cero, porque todos los parámetros de los métodos que trabajás con Scikit-Learn lo tenés que hacer de cero. Ta, ta, ta. Cuando nosotros trabajamos con PyCarret, herramienta de Automated Machine Learning, estamos como arrancando del sexto, séptimo experimento que hizo la persona que apareció de cero. Entonces yo puedo decir, arranco y sigo modificando desde acá o me quedo con esto que me parece bien. Exactamente, Agustín. Exactamente, Agustín. Es así. Es así. Entonces, seguramente el que trabajó manualmente llegó a un punto donde ya se cansó en el sexto, séptimo experimento. Y ustedes están fresquitos, no hicieron nada, pueden arrancar de ahí.
O sea que lo pueden estirar mucho más el resultado, pueden mejorar más el resultado. ¿Vieron cuando detectaban los outliers rápidamente? Decíamos, en los saco, mejor el modelo, para adelante. Como bien dicen, su mejor amigo. Caso que me pasó el miércoles. Unos alumnos que trabajaron, que los tuve en la maestría del Austral de Ciencia de Datos, que quedamos en buenas relaciones, porque en la maestría suele haber otro tipo de relación, porque los contactos no son como quizás acá esporádicos de una materia, sino que duran quizás año, año y medio, entonces se genera un vínculo más fuerte, ¿no? Entonces me contactan hace un tiempo que estaban haciendo una tesis con una directora de tesis que le habían asignado, eh, que era de la maestría de ciencia de datos de Exactas. Y bueno, tenía un problema que resolver de la que era de series de tiempo. Entonces me preguntaron a mí si conocía algo para hacer la serie de tiempo. Bueno, le pasé las librerías principales y después le pasé, como siempre, una librería de serie de tiempo automática, ¿no? Que directamente te haga el cálculo y eso. Bueno, agarraron los datos y le presentaron un resultado en menos de una semana. La profesora esta no les creía, porque le decían que en una semana no podían tener el mejor dato, el mejor resultado, sí, no, y al parecer esta muchacha es de armas tomar. Entonces le dijo, yo voy a contactar a un alumno de exactas para que haga el modelo de series de tiempo y van a ver que va a ser mejor. El tipo se pasó 15 días, 20 días trabajando. Cuando entregó el resultado, ¿cuál era el resultado que entregó? El experto en series de tiempo, que hacía todo manual y que además estaba con el soporte de una doctora 100% porque les querían ganar. ¿Cuál fue el resultado que obtuvieron? ¿Qué se imaginan? Exactamente. Tres personas que tenían algo de conocimiento de serie de tiempo y que yo solamente les mandé un WhatsApp, le dije, mirá, hacelo con esta herramienta, nada más. Ahí la conocí, eso duró toda una semana, desde que me contactaron. O sea, les dijo, háganlo. Me contactaron a mí al otro día, les di la herramienta, vieron la herramienta, lo bajaron, lo instalaron, ejecutaron, hicieron un pequeño fine tuning y dieron el resultado. ¿Entienden? En realidad no fue una semana. Con lo que ellos trabajaron con la serie de tiempo fueron 2 días. Desde que aprendieron más o menos cómo manejar la herramienta y cómo instalarla y ponerla, hacer un ejemplo de los que vienen ahí el tutorial, cuando trabajaron con sus datos fueron 2 días de trabajo real de una persona que debería ser considerado, si yo soy eh, estricto, junior, porque para ser junior en una tecnología tenés que conocerla nada más, pero no tenés que tener experiencia laboral. Contra dos expertos en serie de tiempo que la tenían supuestamente súper clara y que se pasaron 20 días trabajando con eso. Llegaron al mismo resultado. ¿Ven la diferencia? Lo que hacen estas herramientas y lo que tienen que hacer y por qué les digo el contexto historia, para que entiendan, para que entiendan que muchas veces hay una cuestión de ego por no usarlas.
No, porque yo voy a hacer las cosas mejor. Tardaron un montón de tiempo, gastó un montón de tiempo y ¿qué les pasó? Llegaron a lo mismo que en 2 días se había llegado un equipo que no tenía tanta experiencia. Eso es lo que ustedes tienen que utilizar, chicos, como base para poder saber que pueden entrar a la industria. Pero ¿qué tienen que saber? PyCaret, Teapot, Fear, algunas de las herramientas que vamos a seguir viendo de Automated Machine Learning y con MLflow. Y se acabó. Van a dar resultados equivalentes a tipos que son senior. Y cuando ustedes se conviertan en seniors, en ciencia de datos, que es una cuestión de tiempo trabajando sobre eso, ¿qué van a hacer? Van a ser super senior, porque van a seguir utilizando las mismas herramientas y siempre van a arrancar desde dónde? Desde un piso, desde el sexto piso, desde el 10º piso, comparado con uno que viene también senior haciendo todo manualmente. ¿Y a ustedes qué les va a quedar? Tiempo para pensar en el problema y no pensar en el código. No deben pensar en código, deben pensar en problemas. Ese es el proceso que tienen que aprender. Cuando lo aprendan, se acabó todos los inconvenientes que pueden tener en la ciencia de datos. Ya no tienen más miedo de enfrentarse a nuevas herramientas, porque siempre tratan de buscar herramientas que automaticen la mayor cantidad de trabajo. Entonces, ustedes dejan de perder tiempo y lugar en sus cabezas con detalles para empezar a tener conceptos macro. Para trabajar con series de tiempo tengo estas herramientas, punto. Después veré cuáles son, cómo se usan en el día a día. Pero ahora, ¿qué tipo de problemas se pueden resolver con series de tiempo? ¿Qué tipo de problemas se pueden resolver con clasificaciones, con clusterizaciones, con predicciones o regresiones? Fíjense cómo cambia el punto de vista al cual ustedes se enfrentan con la inteligencia artificial. Ven conceptos meta, entienden el concepto y ahora ya ni siquiera tienen que pensar en algoritmos, sino tienen que pensar en familias de algoritmos. O sea, ahora tengo que aprender menos y puedo pensar en especializarme en un área. Me especializo en el área de marketing, en el área de e-commerce, en el área de energía, dentro de energía, en el área de energías renovables, en el área de trading algorítmico, de fintech, y me vuelvo un referente en un modelo de datos, en un área, en una industria, en una vertical, en ciencia de datos. No están tan lejos de eso, créanlo, créansela, chicos, créansela. Vayan a ese punto, vayan caminando hacia ahí, créansela. Si ustedes piensan en líneas de código, no llegan nunca. Por eso se sienten, no, que no estoy preparado. Por supuesto, si estás pensando en línea de código, ni yo estoy preparado. Yo no me acuerdo en línea de código. Tengo pedazos de código en el GitHub, otros pedazos de código lo tomo desde el internet y armo los modelos. Pero sí en lo que me siento muy cómodo es cuando me presentan un problema. Sé con qué familia, sé que primero tengo que definir la métrica, con qué familia lo puedo resolver, cómo tengo que hacer la experimentación. ¿Se acuerdan de eso que le había dicho? Es muy importante que aprendan a experimentar. Con esas tres cosas, ustedes se sienten seguros de ir avanzando, avanzando, avanzando en el área de inteligencia artificial. Olvídense de las líneas de código. La línea de código lo sacan de cualquier lado. Y ahora que tienen GPT, pongan, después cuando en un momento en el fin de semana, escriban esto. Modelo en Python o
o en inglés si quieren lo escriben, modelo de Python para trading algorítmico. Listo. Pueden escribir algo tan simple como Python Machine Learning Algo Trading, de Algorithmic Trading. Listo. Les trae un código que no va a andar, pero es un código que les sirve de base para empezar a construir. Listo. ¿Para qué voy a pensar en código? Pero pregúntenle al chat GPT cuál es la estrategia para resolver el problema que tienen ustedes, el de los oleoductos. Acuérdense al principio de la clase, el de los oleoductos con bombas de este estilo, con una predicción. ¿Viste, Agustín? ¿Lo querés compartir? Dale. Y no se lo va a poder decir porque es muy conceptual eso. Entonces, moraleja mientras nos comparte Agustín el código. Moraleja que se tienen que llevar para prepararse con todo el rum rum que, viste, los pánicos que se están lanzando en este momento con el chat GPT y toda la media, la publicidad en los medios que se está dando. Ustedes no van a perder el trabajo, van a tener más trabajo. ¿Los trabajos van a cambiar? Sí. Van a tener que pensar menos en líneas de código y nosotros en la facultad le vamos a tener que enseñar a pensar más en el metaproyecto y cómo utilizar este nuevo conjunto de herramientas que va a aparecer, porque ustedes están viendo el chat GPT, pero hay modelos que se llaman Llama, hay un montón de modelos que están apareciendo que tienen el mismo concepto, el concepto de Large Language Model, que son modelos grandes de lenguaje, que lo que hacen es tomar un conjunto de documentos de todo esto que ustedes estén viendo y le asignan un modelo de lenguaje. ¿Qué es un modelo de lenguaje? Van sacando la probabilidad que aparezca una palabra en función de saber cuántas palabras antes tenía. Eso es un modelo de lenguaje. Perfecto. Gracias, Agustín. Ese modelo de lenguaje es lo que permite a ustedes, en función de las preguntas que le hace, dar una respuesta, porque ahí tienen las probabilidades, ¿no? Y cómo arma el resultado si no tiene nada igual. Bueno, lo que hace es decide cuál es la principal grupo de palabras de lo que ustedes están preguntando y va a buscar cosas que sean iguales a derecha e izquierda de esa palabra. Entonces define, si yo tengo a derecha e a izquierda lo que se llama ventana de procesamiento del lenguaje natural, es similar a la palabra que tengo, que no entiendo muy bien cuál es, quiere decir que si yo la encuentro en otro contexto, las cosas, lo que tengo a derecha e izquierda debe ser similar, la misma palabra. Si no es la misma, es un sinónimo. Entonces puedo dar una respuesta con esto. Es así como trabaja el chat GPT, muy por arriba, ¿no? Pero lo que ustedes van a tener que hacer es cambiar el valor. Bueno, ahí está. ¿Ven el resultado que les dio? Ya está. Entonces ahí ya tienen
un resultado medianamente aceptable de lo que tienen que trabajar. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, se entiende todo. ¿Cómo se sintieron con la clase? Bien, Eh, estuvo bueno. sí, sí, mucha información, más que nada. Y andar todo es medio difícil a la mañana. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No. Bueno, lo último para ir cerrando la clase del día de hoy, concepto de experimentación. Si quieren ser un poco más sólidos cuando expresen el concepto de experimentación, deben saber una diferencia técnica que existe entre experimentación y pregunta de investigación. ¿Mm? Muy importante. Cuando yo como científico digo que tengo una pregunta de investigación, lo que estoy diciendo en el subtitulado es que yo no sé si esa pregunta de investigación no puedo ni siquiera intuir si es correcta o si va a ser afirmativa o negativa. Cuando yo digo que es una hipótesis de trabajo, estoy diciendo que intuyo o que puede ser positiva o que puede ser negativa. Con lo que se desprende que si yo le digo, esta es mi pregunta, la pregunta de investigación, yo con escribir la pregunta de investigación, lo único que después tengo que escribir cuál va a ser el método para definir esa pregunta. Pero si yo digo que tengo una hipótesis de trabajo, una vez que escribo la hipótesis de trabajo, antes de escribir los pasos que voy a tener, que voy a hacer para desarrollar esa hipótesis, tengo que escribir un breve párrafo, un copete, donde diga mi impresión de esa hipótesis de trabajo, que es, para mí, esto va a pasar que voy a poder encontrar un algoritmo que me dé un más del 85% de certeza en el precio del valor de las casas, en el ejemplo que estuvimos viendo recién de la predicción, regresión, digo predicción, regresión, porque se lo toma como sinónimo muchas veces, para el precio de las casas. Eso es lo que tienen que ver entre la diferencia entre una hipótesis de trabajo y una pregunta de investigación. ¿Les quedó claro la diferencia entre uno y la otra? Sí, sí, sí. Bien. Parece una trivialidad, pero al momento que ustedes defiendan sus tesis es algo central. Pero también en el trabajo diario, día a día, yo siempre me pregunto, ¿esto es una hipótesis de trabajo o una pregunta de investigación? Y me sirve para saber cuán desorientado estoy en lo que estoy haciendo. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, por el día de hoy finalizamos la clase y nos vemos el lunes. Dale, profe. Buen fin de. Nos Vale. vemos, hasta Buen fin de... Buen fin de. luego. Chao. Chao, Hasta chao. Adiós. Buen fin luego. de. Chao.